Doctor Ricardo Durán, vicepresidente financiero del Banco Copcentral. Ya la economía del 2016 está hecha. Hay que hacer el análisis y queremos que usted, que conoce el sector solidario y la economía nacional, tanto internacional, nos oriente sobre un aspecto que nos parece muy importante. ¿Qué va a pasar con las cooperativas y el crecimiento de la economía nacional en el 2017? ¿Cómo tienen que las cooperativas afinar el foco para estar dentro de los actores de la economía colombiana? Bueno, yo diría que en primer lugar se necesita reinventar el modelo para que no nos quedemos simplemente en el financiamiento del consumo. Eso es lo que es más fácil de hacer y a eso nos dedicamos las cooperativas en los últimos años. Precisamente el proceso que empieza el país necesita de agentes que financien el emprendimiento de una cantidad de actores que antes no estaban en la economía. Todas las demandas del posconflicto precisamente se trata de tejer una red social de negocios con actores nuevos que necesitan fondeo básicamente para proyectos, no para financiar consumo. Es triste ver, por ejemplo, que de cara al 2017 los motores de la economía no van a impactar al sector solidario. ¿Por qué? Porque si bien se habla de crecimientos del 3.5%, lo que ha dicho el gobierno, o el 2.5% de los analistas, lo triste es ver que ese crecimiento va a estar instrumentado en sectores donde no está el sector solidario. Por ejemplo, el principal motor de la economía va a ser el sector de la construcción, que tiene dos componentes: obras civiles y edificación de vivienda. La pregunta es, ¿el sector solidario financia obras civiles, las 4G? No las financia. ¿El sector solidario tiene crédito de vivienda grande para financiar todo ese componente de edificación? No lo tiene, no tiene fondeo de largo plazo para dar créditos de largo plazo de vivienda. Entonces lo triste es que ese jalonador de la economía pues no va a impactar a las cooperativas porque desafortunadamente nos quedamos en el fácil expediente de financiar consumo. El otro gran sector que va a impulsar la economía es la industria manufacturera, pero vuelve y juega la pregunta: ¿cuántas cooperativas industriales hay en Colombia? Pues realmente son muy pocas, de manera que ese eje tampoco lo vamos a coger. E incluso, hablando del sector financiero, puede que el sistema financiero crezca 20% la cartera el próximo año. Pero ojo, ese crecimiento del 20% está principalmente explicado por las 4G. Y vuelve la pregunta, ¿las cooperativas financiamos 4G? ¿Hemos participado en los cierres financieros de esas obras? No, nosotros nos quedamos en el consumo. Entonces, me parece muy importante dar la señal de que si bien se ven factores de recuperación económica el próximo año, pues tenemos que ser realistas y entender que nosotros no vamos a estar presentes en esos motores del crecimiento. Ricardo, ¿y en la tecnología? En la tecnología tenemos que dar un salto brutal porque el negocio financiero, y como nos dedicamos a financiar consumo de las familias, pues es un negocio básicamente tecnológico. Si nosotros no entendemos que la sucursal o la oficina de la cooperativa va a ser cambiada por un celular, pues creo que tenemos el futuro perdido. Hay otro aspecto en el cual tiene muchísimo que ver el desarrollo del sector solidario. Hablamos que tenemos 6 millones de personas cercanas, vinculadas al sector solidario. Es un gran capital humano. Las cooperativas tienen gente con mucho talento, tienen personas capaces de hacer grandes desarrollos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que nos dedicamos a lo fácil, porque es que financiar consumo mirando una certificación laboral y mirando unas colillas de nómina, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que es difícil es financiar empresas, financiar incubadoras de empresas y financiar proyectos de emprendimiento donde uno no tiene certeza sobre los flujos futuros. De manera que hay toda una invitación para que las cooperativas de alguna manera
abandonen ese nicho de consumo, no del todo, por supuesto, porque ese ha sido el eje de desarrollo del sector, pero sí que vayan adaptando las fábricas de crédito hacia las necesidades del país, que básicamente lo que uno quisiera es que fuera un país de pequeños empresarios y no un país de empleados. El sector solidario, incluidos fondos de empleados, mutuales, cooperativas, empresas asociativas o lo que se llama el sector solidario ampliado, ¿qué porción le corresponde dentro de la economía colombiana o es un sector marginal? La verdad es que es un sector marginal. Los estudios de Confecop demuestran que en algún momento, mirando los ingresos del sector, éramos el 5% del PIB colombiano, y en los últimos informes pues esa participación ha venido decreciendo. De manera que la necesidad de reinventarse no solamente es urgente de cara a las nuevas necesidades del país, sino por la misma supervivencia del sector.